Vamos a leer quizás capítulo 2 del 1 al 3. Capítulo 2 del 1 al 3, la primera carta a los tesalonicenses. Dice así la escritura. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos ahí al texto y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque nos permite en esta buena mañana meditar en estos sus caminos. Esperamos, Señor, que podamos aprender mucho de este tema y que pueda ser pertinente a la vida. Así que te entregamos este tiempo en tu mano, guíenos por medio de tu Espíritu. En tu nombre oramos, amén y amén. Bueno, estas serían las preguntas. ¿Qué es eso del rapto? Y vamos a procurar, ¿verdad?, ir dando respuestas a cada una de esas preguntas. El concepto de rapto, también conocido como el arrebatamiento de la iglesia, es una creencia escatológica. Escatología es el estudio de las cosas últimas, ¿verdad? En el área de la teología se dice que escatología es el estudio de las cosas últimas. Amén, iglesia. Bueno, es una creencia escatológica y teológica sostenida principalmente dentro de las ramas del evangelicalismo. El evangelicalismo nace allá por el siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1700, terminando esa época y entrando a los años 1800, ¿verdad? Y se basa en la idea de que al descender Jesús del cielo, los muertos cristianos resucitarán y los creyentes vivos serán llevados junto con ellos al cielo. Eso es el rapto. El arrebatamiento, ¿verdad?, tiene esa concepción. Cuando el Señor venga, entonces los muertos en Cristo resucitan. Amén. Y posteriormente, ¿verdad?, los que quedemos vivos, nos alzaremos allá a los aires y estaremos con el Señor, ¿verdad? Pero después viene la gran tribulación aquí. O sea que la concepción que tenemos nosotros acerca del rapto o del arrebatamiento es que aquí en la tierra va a haber, ¿verdad?, una situación tan mala que la Biblia le llama la gran tribulación. Entonces de eso nos rescata el Señor, nos lleva allá, ¿verdad?, a estar con Él en el aire, en el cielo. Y estaremos en la primera carta de los tesalonicenses, estaremos siempre con el Señor en el aire. Bien. Entonces tenemos que esta enseñanza principalmente se da, ¿verdad?, en este periodo de tiempo. ¿Quién es el fundador? Entonces, si en un momento en la historia estamos hablando que el evangelicalismo se da más que todo en una época determinada, ya por el siglo XVIII, siglo XIX, y que, hermano, hay alguien entonces que creó esta, ¿verdad?, doctrina. Veamos, pues, ¿quién fue este personaje? Está haciendo como una interferencia. Espero que no sea eso. Bueno, entonces estamos con un personaje llamado John Nelson Darby.
él fue el que creó la doctrina del rapto en el año 1832. Cuando uno va a la iglesia, a uno no le enseñan estas cosas. A uno le enseñan la doctrina en sí. ¿Que quién la fundó? Ahí no se mete. Ahí no dicen nada. Pero nosotros como iglesia estamos tratando de enseñar eso aquí porque nos interesa que conozcamos las raíces de los asuntos. ¿Amén? Entonces, en 1832, ¿verdad?, desarrolló las tesis dispensacionalistas. Esta tesis dispensacionalista está enmarcada, según Darby, en una historia lineal. La historia que tiene un principio y un fin. El principio, ¿verdad?, con Adán y Eva, y un fin con el Apocalipsis. Allá en Génesis es el inicio y Apocalipsis es el fin de todo. Amén, iglesia. Entonces, el dispensacionalismo es una serie de eventos simultáneos que este hombre creó, ¿verdad?, considerando unos versículos bíblicos y unas etapas dentro de la Biblia que pudieran, ¿verdad?, darle un sentido lógico, histórico, lineal. Ya vamos a ver unas figuras. Cuando yo estaba estudiando en el seminario en el tabernáculo, nos hicieron, ¿verdad?, hacer una línea del tiempo donde estén todos esos elementos que yo le menciono. Entonces, ¿cómo se distribuyó esa enseñanza a nivel general, allá especialmente, ¿verdad?, en América, en Centroamérica, partiendo en el habla hispana o castellano? Bueno, esta Biblia fue muy famosa en un tiempo, la Biblia Scofield, de estudio. Y esa Biblia la querían todos los pastores en aquellos tiempos atrás. Ya nos está fallando el micrófono. Entonces, lo que quiero decir con todo esto, queridos hermanos, que la Biblia de referencia Scofield, que se distribuye ya por los años 1909, fue la Biblia que se ocupó para poder llevar esta enseñanza a todos los rincones conocidos, ¿verdad?, y desconocidos. Y eran los pastores los que querían una Biblia de estas porque encontraban una forma lógica de presentar lo que es la historia de forma lineal, que tiene un principio y un fin. O sea, el rapto no fue una enseñanza propia de Jesús ni de los apóstoles. Amén. Eso estamos tratando de decir acá, que hubo una persona llamada John Nelson Darby, o Darby como dicen otros, que creó esta enseñanza. ¿En qué año? Aquí está, 1832. Y estas enseñanzas se distribuyeron también en 12 tomos que él llamó el fundamento religioso o el fundamentalismo. De este fundamentalismo nace también, ¿verdad?, aquella idea de la sana doctrina, de lo que este hombre creó, ¿verdad? Entonces, le voy a presentar cómo Nelson Darby, un anglicano, ¿verdad?, no era ni bautista, ni católico, ¿verdad?, ni de otra denominación, era un anglicano. Y creó entonces esta forma, ¿verdad?, teológica de presentar los eventos que se han venido dando en la historia, creando, como le digo, y repito esto una vez más,
una línea del tiempo, desde un inicio, ¿verdad? O etapas, ese es el dispensacionalismo, ¿verdad? Donde la historia está repartida por etapas. Así lo entendió él, así lo comprendió él. Bien, entonces tenemos estos datos muy importantes a considerar, ya que, hermanos, como iglesia estamos comprometidos a enseñar lo que es las Escrituras y cómo debemos de interpretarlas estas enseñanzas, hermanos, como son futuras, no deberían de repercutir en nuestra, ¿verdad?, concepción acerca de Jesús como nuestro Salvador. Porque estas enseñanzas, como le digo, son futuristas, y lo que a Dios le agrada o Dios quiere que nosotros vivamos nuestro presente conforme a lo que nos ha enseñado. Amén. O sea, eso es lo más valioso. Dios no le va a decir cuando esté usted enfrente de él: con que no creíste, ¿verdad?, en el rapto. Dios no nos va a preguntar un montón de doctrinas. No creíste en la Trinidad, ¿verdad? Pues no, lo siento mucho. No, hermano. Ni tampoco le va a reclamar: usted no leyó toda la Biblia. 35 años estuvo usted metido en una iglesia, nunca leyó la Biblia entera. Así que lo siento mucho, ¿verdad? No va a entrar en el reino de los cielos. El Señor no le va a preguntar eso. De repente, cuando uno muere y se va acercando a las puertas de los cielos, sale ahí San Pedro, ¿verdad?, con un montón de llaves, y le digo: bueno, ¿y qué venís a hacer vos?, le va a decir. Yo, ¿por qué me dijeron que viniera por aquí? Veamos a ver. Y ya va a revisar el librito, ¿verdad? A ver, aquí dice que no ibas a la iglesia mucho. Amén. Que no diezmabas, dice aquí, ve. Aquí, no diezmaba, dice. El Señor no le va a preguntar eso. ¿Qué le va a preguntar? Vamos a ver el libro de la vida, dice. El libro de los actos, de las buenas obras. Y va a ver ahí: no, un buen hombre, una buena mujer, si hizo buenas obras, le dio pan al hambriento, ¿verdad?, le dio abrigo al que estaba muriendo de frío, le dio, visitó al enfermo, hizo un montón de cosas. Pues sí, así van a ser las cosas. Dios no nos va a preguntar por esto, pero es necesario que lo conozcamos, ¿verdad?, para que tengamos, hermano, en nuestro corazón, ¿verdad?, ya una definición más exacta acerca de eso. Amén, iglesia. Amén. Así que para que no tengamos, ¿verdad?, tristeza de que si es o no es el asunto, ¿verdad?, como uno creía o no creía. Amén, iglesia. Bien, vamos a ver entonces qué fue lo que creó este hombre a través de un gráfico. Aquí les traigo un gráfico, ¿verdad? Y miren lo que creía. Así lo dibujó, miren, así. ¿Lo alcanza a ver? ¿Sí? Si no, acérquese, venga más aquí adelantito, para que lo vea bien. Hay espacio suficiente. Bien, aquí tenemos ese dispensacionalismo dibujado. Aquí tenemos, ¿verdad?, el periodo de la inocencia. Aquí, con Adán y Eva. Después vamos al periodo de la conciencia, después del pecado. Después vamos, hermano, y ahí va dándose una serie, ¿verdad?, de la promesa, la ley, la gracia. Después vamos, hermano, al rapto, la tribulación, y después allá el reino de Dios. Así lo dibujó él, bien bonito, ¿verdad que se ve bien bonito todo? Pues así lo dibujó él. Y esto se llevó también a través de la Biblia que yo le mencioné, la Scofield. Estamos hablando que a principios de los años 1900 en adelante. Estos hermanos, ¿verdad?, que Scofield con
Darby y otros eran conocidos en su tiempo, entonces elaboraron toda esta teoría, ¿verdad? Aquí lo tenemos así dibujadito. El rapto está allá, miren. Allá está, ¿lo alcanzan a ver? Arrebatamiento. O sea, ¿qué es arrebatar? Arrebatar es sacar así de repente, ¿verdad? Las cosas. Amén. Ese es el rapto. Y como les digo, mis queridos hermanos, quiero ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Ahí está la división. ¿Ve la crucita roja que está ahí en medio? Ese es Cristo y su muerte. Y allí se parte la historia en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento tenemos la ley, y en el Nuevo Testamento tenemos la gracia. Entonces estos dibujitos los creó, ¿verdad? Nelson Darby, para que no costara mucho la comprensión de estos elementos. Pero inserta, como le digo, ese que es el arrebatamiento. Dicho sea de paso, hermanos, si usted tiene la delicadeza de dedicarle un ratito de tiempo, ¿verdad?, al análisis de algunos textos, usted se va a dar cuenta que cuando se habla del rapto no se ocupan un montón de versículos como otras enseñanzas, sino que solo son dos que hablan de esto, 2 versículos. Entonces, eso ya es curioso, ¿verdad? Entonces tenemos acá que está lo que es la línea del tiempo. Como usted puede ver, es el tiempo lineal. Algunos no lo consideran lineal el tiempo, sino circular, que todo se vuelve a repetir, ¿verdad? Todo vuelve a ocurrir. Entonces, pero en las escrituras parece así, ¿verdad?, como una línea del tiempo de forma lineal, ¿verdad?, recta, donde hay un principio y un fin. Bien, no sé si tienen alguna preguntita de esto. Este esquema lo creó Nelson Darby, en los años 1832. Él fue el que creó el fundamentalismo. Eso también ocurre con un montón de enseñanzas, ¿verdad? Así como Russell, de los Testigos de Jehová, Elena White, de los, ¿cómo se llama?, de los Adventistas, entre otros, por supuesto, ¿verdad?, que elaboran ciertas representaciones que les van a distinguir a ellos, entre otros, ¿verdad?, cómo se debe de interpretar las escrituras. Bien. La mayoría de las iglesias cristianas de línea principal, como la católica, las ortodoxas orientales, las anglicanas, episcopales, luteranas, presbiterianas, metodistas, la Iglesia Unida de Cristo y la mayoría de los cristianos reformados, generalmente no se suscriben a los puntos de vista pretribulacionales, ni utilizan el término rapto como un término teológico específico. Todas esas iglesias no creen en el rapto, ¿verdad? Para que tenga idea, no son pocas, son un gran número. Y por supuesto, esta expresión pretribulacional tiene que ver que la iglesia es raptada antes de la tribulación. ¿Sí? Ahora, solo para que tengamos una idea, podemos ver el gran amor de Dios por los suyos, ¿sí o no? En la historia, ¿verdad?, de la Biblia lo encontramos así. Encontramos a Dios interviniendo en el sufrimiento del ser humano. Le ayuda a sobrellevar la situación adversa.
Pero en ningún texto de las Escrituras, aparte, ¿verdad?, de la primera carta a los tesalonicenses, que ya lo vimos y que vamos a ver más adelantito al hacer un análisis, hermano, del texto. Pero en ningún otro texto, aparte de eso que vamos a ver, dice que Dios, hermano, evita que el hombre sufra. Lo que hace Dios es acompañarlo en el sufrimiento. Amén, iglesia. Es el acompañamiento en el sufrimiento. En ningún texto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y un montón del Nuevo Testamento, todos los creyentes sufren. Allá capturaron a Pablo y a otro de sus discípulos, los azotaron, los metieron presos. También, hermano, les pasó un montón de creyentes. Y algunos hasta cantaban estando, hermano, en esas condiciones. En el sufrimiento, ahí está Dios. Cuando Cristo, el mismo Jesús de Nazaret, ¿verdad?, estaba en el Getsemaní, Él quiso que el Señor le quitara todo el sufrimiento que iba a atravesar. Pero no lo hizo. Que no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Y allá estaba en la cruz agonizando, todo ensangrentado, golpeado, casi hasta la muerte de la gran golpiza que le dieron. ¿Por qué me has abandonado?, gritó. Alzó la voz, pero no, Dios no evitó que él sufriera, pero que en el sufrimiento estaba al lado de él. Amén, iglesia. Este es para que tengamos idea de que en el transcurso de la misma historia de la Biblia, en ningún momento Dios raptó al hombre. Hay algún texto, por ejemplo, ¿verdad?, cuando un gran profeta llamado Elías fue llevado a los cielos. Hay otro también, ¿verdad?, que dice que caminó con Dios y desapareció. Algunos textos necesariamente hay que hacer una interpretación, ¿verdad?, más acercada al pensamiento hebreo. Entonces, caminó con Dios, dice en el Antiguo Testamento. Eso es de que en la vida toda, hasta las últimas, ¿verdad?, los últimos respiros del ser humano, estuvo con Dios y Dios estuvo con él. Así en la vida, caminando, viviendo, hasta morir, pues. Bien. Entonces tenemos que generalmente no se suscriben a los puntos de vista pretribulacionales ni utilizan el término rapto. La palabra rapto tiene que ver con arrebatamiento. ¿Ven? Bien, continuemos. Espérenme que tengo problemitas aquí de...
fallas técnicas de ahorita. Está trabajando esta computadora, vamos a tener que mandar a reparar. Vamos a hacer una buena actualización. Bueno, en las mismas escrituras, como le decía, ¿verdad?, anteriormente, encontramos algunos elementos a considerar. Ya vimos lo que Darby creó, ¿verdad?, que fue una doctrina llamada el arrebatamiento o el rapto. Vimos también lo que es la línea del tiempo que determinó. Creo que se apagó. El enemigo no quiere que usted aprenda, mire algo bonito. Se reinició, no sé por qué hace eso. Los principales textos bíblicos utilizados para defender la doctrina del rapto o el arrebatamiento se encuentran, hermanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y la primera carta de los Corintios 15, 52. La primera carta de los Tesalonicenses, vamos a buscarla, capítulo 4, versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este tipo de enseñanzas son bien, hermano, comunes para poder alentar a los receptores de un mensaje, para animarlos, porque había gente en la primera carta, ¿verdad?, a los tesalonicenses, habían personas que estaban muriendo y morían siendo cristianos y querían saber qué les iba a pasar a estos. Había una persecución y en tal sentido querían respuestas. ¿Qué va a suceder con ellos? Entonces viene Pablo y para poder animarlos, por supuesto, les dice eso. Hermanos, les dice. Dice el versículo número 13 del capítulo 14: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, de los que duermen, pues, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, había una preocupación por los cristianos en Tesalónica, en qué iba a deparar todo aquello, qué les iba a ocurrir, porque estaban muertos y había una promesa de estar con el Señor. ¿Ah? Entonces viene y presenta, por supuesto, estas palabras, ¿verdad? Quiere que ellos tengan confianza. Dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces aquí está haciendo referencia a la resurrección. Ojo con esto. Una de las doctrinas muy importantes para la iglesia cristiana es la resurrección. A eso está haciendo énfasis entonces el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, iglesia. Luego
¿verdad? Los que queden vivos, el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí pueden haber hasta ciertas contradicciones, fíjense, porque dice que vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en el aire. Entonces pareciera ser de que la venida de Jesús no se va a dar entonces, según este versículo, porque allá estaremos. No va a venir aquí a la tierra, sino que va a llevarse a la iglesia. Amén, iglesia. Y allá estaremos siempre con Él, siempre, siempre, siempre. Amén. Me pareciera ser de que hay como una contradicción acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Papa escribió esto? Para alentar a los hermanos. Pero después corrige Pablo, porque no se comprendió bien ese asunto. Entonces viene y escribe la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ahí está corrigiendo Pablo, porque se había entendido mal aquellas palabras que le había mandado por medio de la carta. Dice, pero con respecto, ¿está conmigo, iglesia? Mire cómo dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire qué bonito, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, iglesia. Amén. Porque aquellos estaban abatidos, porque decían, ya se lo llevó el Señor y nos quedamos. Porque como no hay un tiempo ni una hora para eso, entonces ellos dijeron, ya nos quedamos. Ese tiempo solamente el Señor nos trae. Sí, pero es de interpretarlo bien, ¿verdad? Es de interpretarlo bien, porque lo que sí es una realidad bíblica, que no hay negación de eso, es la venida del Señor, ¿verdad? Que cuando Él venga. Pero con lo que hay mucha duda es con el rapto, porque en ninguna etapa de la historia de la que la Biblia nos presenta, Dios ha quitado a sus hijos del camino para que no sufran. Amén. Entonces aquí los cristianos pensaron, ¿verdad?, que Él ya se había ido, ya se había llevado los suyos. Porque muchos interpretaban las cosas de manera espiritual. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esta era otra interpretación, que ya viene, ya está a la vuelta. ¿Y qué hacían los creyentes también en aquel tiempo? Bueno, comenzaron a vender todas las cosas. Vendían propiedades, animalitos, decían, vaya, aquí esperemos al Señor que ya va a venir, nos va a ayudar. Otros dejaban de estudiar, de esforzarse en la vida, de ir a trabajar. Ya no hacían nada. Eso les ocurrió a los testigos de Jehová y a los adventistas en la historia. Antes de 1914, fíjense, se armó una, hermano, en Estados Unidos, de que el Señor iba a venir en una fecha, en una hora, y los hermanos se batieron y comenzaron a vender propiedades, y el pistón lo llevaban a los meros allá, ¿no? Y construyeron
Los testigos de Jehová fueron eso. Construyeron, hermano, una residencia muy bonita, dicen. Y allí esperaron reunidos al Señor. No llegó el Señor, la fecha y la hora que habían dicho. ¿Y sabe qué inventaron después de eso? Que el Señor ya había venido, pero fue espiritualmente. Pues los cristianos también estaban preocupados en aquella época. Decían: ay, el Señor ya viene el Señor, a la vueltecita viene el Señor. El regreso, el retorno del Señor. Y como le digo, empezaron a vender todo, ¿verdad? Se despojaron de sus posesiones. Ya no querían estudiar, ya no querían trabajar. Entonces dijeron: y bueno, entonces estaban como afligidos, pues. Y por eso Pablo escribió esto. Versículo 3, capítulo 2 de la segunda carta a los Tesalonicenses. ¿Está conmigo? Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense que terremotos siempre han habido, hermano, en la historia. Y más graves. ¿Se acuerda del terremoto del 86? No, era terrible usted. ¿Han habido inundaciones? Sí. ¿Han habido guerras, sí o no? Sí. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Vino Cristo? No. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque estamos haciendo como una revisión a las enseñanzas. Una revisión a las enseñanzas. ¿Pero qué salen diciendo un montón de predicadores? Son señales de que ya viene allá. Y ya comienza la gente a afligirse otra vez. Y ya viven con aquella situación que los separa, ¿verdad?, de este mundo. Ya no nos da importancia a la vida, porque ya están las señales, dicen. Miren cuántas señales. Miren, allá guerra en el oriente, Israel peleando con los palestinos. Esos son los sionistas. El sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo. El sionismo es una ideología política religiosa que algunos israelitas han asumido ya en el Estado de Israel actual. Pero quienes se apropiaron de esos espacios políticos fueron los sionistas. Y están en guerra ahorita con varios países cercanos. Y han habido un montón de muertos. Y quienes aportan la mayoría de los muertos, más de 30,000 muertos hay ahorita, son los palestinos. Y han arrasado, hermano, con esa zona. Han peinado así literalmente las zonas. Entonces ha habido guerras y hermano, no solo rumores, han habido guerras de verdad. Entonces que no nos asusten a nosotros cuando alguien, ¿verdad?, dice por la radio: el fin del mundo se acerca, la venida del Señor viene ya, porque están las señales, dice hoy. Entonces tenemos que prestar mucha atención con eso, que nadie os engañe de ninguna manera, dice. Versículo 3, capítulo 2, la segunda carta a los Tesalonicenses. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí mismo el texto está diciendo que no va a venir antes que Él te aparezca. Y supuestamente solo en la gran tribulación va a aparecer. Quiere decir que vamos a pasar nosotros momentos difíciles. O sea, el ser humano, pues, que va a atravesar momentos difíciles, el cristiano también en esa época. Y está corrigiendo lo que mal se entendió en la primera carta.
Entonces tenemos, hermano, estos textos que deben de ayudarnos a comprender que muchas veces hasta de burla sirven algunas enseñanzas cristianas que se han mantenido hasta la época de personas, ¿verdad?, que asumen que como creen unos deben de creer todos, y eso no es así. El fenómeno religioso es muy variado. El fenómeno religioso, ¿verdad?, dentro de la misma Iglesia Católica hay muchos que piensan diferente, bien diferente. No piensan las mismas cosas. Las iglesias que sostienen la doctrina del rapto son principalmente que dentro del evangelicalismo conservador, especialmente los dispensacionalistas premilenaristas. Antes del milenio va a acontecer, ¿verdad?, este evento. Estos son los principales textos que ya leí. Este es otro. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya les dije, son solamente 2 versículos. De ahí, hermano, la gran mayoría de los textos hablan de que se va a atravesar momentos difíciles, de sufrimiento. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Dios no hace acepción de personas, sino que en el momento de la tribulación o la gran tribulación, ahí va a estar Dios también, como ha estado en toda la historia con los seres humanos. En las buenas y en las malas, ahí no ha estado Dios con nosotros. Amén, iglesia. Ahora, como estas son cosas del futuro, uno no sabe en qué momento van a... Probablemente nosotros ni siquiera, hermano, vamos a ver estas cosas. Amén. Quizás ni nuestra generación, pues. Así que no nos preocupe y que no nos quite el sueño de estas cosas. Amén, iglesia. Por ejemplo, ¿desde cuándo cree usted que se ha estado hablando de la venida del Señor? ¿Ya habían problemas aquí? Tesalonicense está presentando un problema. Ya viene el Señor, le decían a uno. Así como lo asustan estos hermanos a uno. Ya viene el Señor, las señales están cumpliendo. Y levantó una gran aflicción a uno. Y otros que son bien atrevidos. El Señor me reveló anoche que viene pronto. Eso dice la Biblia. Amén. Y no dice la Biblia que ya viene pronto. Y viene otro y luego el Señor me habló anoche que ya viene pronto el Señor. Y no está en la Biblia. Como que fuera algo nuevo eso. Amén, iglesia. Pero viven ahí asustando a la gente. Miren, hermano, han pasado 2000 años ya. Y el Señor todavía no viene. Significa que puede ser de que pasen 2000 años más y no venga. Por lo tanto, esto no debe quitarle el sueño al creyente. ¿Qué debe de quitarnos el sueño? Hacer justicia en la vida. Procurar vivir como un verdadero creyente de verdad. Y es que eso no le enseñan a uno en estas iglesias que ocupan estos versículos bíblicos como terroristas, ¿verdad? Provocando terror en la conciencia de las personas. Vivir la vida cristiana, eso no le quieren enseñar a uno. ¿Por qué cree usted que no le quieren enseñar eso a uno? Porque ellos no son así. Porque no son buenas personas, porque no son justos con el prójimo. Y por eso viven atemorizando a la gente. Y la gente llega por miedo a los lugares. A ver qué me dice el varón de Dios, dice. A ver qué me dice la varona de Dios. Entonces, hermano, esto, ¿verdad? Es muy importante aclararlo acerca del rapto, porque nosotros como iglesia necesitamos tener esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones. Hay un montón de iglesias que enseñan el terror religioso y eso no debe de ser así.
Los argumentos en contra del concepto del rapto o arrebatamiento de la iglesia se basan en las diferentes interpretaciones teológicas. La ausencia de un evento secreto, porque supuestamente, hermano, nadie más va a dar cuenta del rapto. No, o sea, solo hay películas que lo representan, que solo la ropita deja a uno, ¿verdad? Porque para que vaya la ropa de chulo no le van a llevar a uno desnudo, hermano. Solo la ropita queda ahí. Y que va a haber un montón de accidentes, ¿verdad? Entonces no va a ser tan secreto. ¿Ah? Ajá, pero va a haber señas de que, por ejemplo, si usted viene y anda manejando un furgón y usted se va, el furgón no puede manejarse el solo. Va a ir a chocar, pero le van a decir, bueno, ¿y qué se hizo toda esta gente? ¿Ah? Entonces no va a ser tan secreto que se diga, ¿va? Pero así se maneja el rapto secreto. Dice ausencia de un evento secreto. Porque el Señor ni siquiera se va a presentar aquí en la tierra. ¿Ah? Dice, muchos teólogos argumentan que la Biblia no describe un evento secreto en el que cristianos desaparecen repentinamente. Así como arte de magia. Ya no están. O sea, en ningún evento de la Escritura, a no ser verdad por el caso de Elías, que dice que un carro de fuego se lo llevó. ¿Pero qué lo vio? ¿Sí? El evento que dice la Escritura que es visible ante todo es la venida de Jesús. Amén. Dice, en cambio, eventos como la segunda venida de Cristo describe como visibles y gloriosos. También está una interpretación histórica. Muchas denominaciones cristianas tradicionales sostienen que las enseñanzas sobre el rapto son recientes. Ya lo vimos que sí. ¿Quién inventó esto? Nelson Darby. ¿En qué año lo inventó? 1832. ¿Y cuál fue el instrumento que ocuparon para que todo mundo, ¿verdad?, aceptara esa forma de interpretar la Escritura? La Biblia con referencia a Scofield. Sí, estamos en... Hoy aprendimos un montón. De verdad que sí. Eso no lo sabía usted, ¿verdad? ¿O sí? No. Amén. Ay, a ver, aquí viene a aprender. ¿Ah? ¿Qué venimos a aprender, hermano? Bien. Contexto de los pasajes históricos y literarios que no se refieren a un arrebatamiento secreto, ¿verdad? Hay un contexto de los pasajes que hay que estudiarlo muy bien y hay un enfoque en la resurrección. La esperanza se argumenta que los pasajes bíblicos utilizados para apoyar la idea del rapto son estos, ahí están, deben entenderse en su contexto cristiano. ¿Por qué Pablo habló en estos contextos? Porque había mucha aflicción de la gente. ¿Ah? ¿Qué le dicen a uno, hermano, cuando uno está bien fregado en la vida? Viene alguien y le toca a que ya va a pasar. ¿Ah? Ya va a pasar. Y uno está no me voy. ¿Cómo que va a pasar y yo estoy viviendo en esto? No, quizás, dice. Entonces Pablo, eso está haciendo Pablo. Pablo quiere consolar a la gente. Pero la realidad de las cosas es que, hermano, Dios difícilmente va a quitar a un grupo de personas para que sufran los demás y así va a ser. Muy difícil, hermano. Muy difícil. Como le digo, son cosas que, hermano, son futuristas, ¿verdad? Por eso es escatología. Esta se encuentra en la rama de la escatología, de la teología, y que habla de las cosas últimas, ¿verdad? De las cosas últimas. Y como le digo, hay un personaje que fue el que inventó esta forma de pensamiento, John Nelson Darby. ¿En qué época fue? 1832. Hasta la fecha se siguieron repitiendo ese tipo de enseñanzas, se reciben hasta el día de hoy, y uno cree que eso, hermano, ¿verdad?, va a suceder, el rapto.
Cuando antes de ese periodo, los cristianos antes de eso no creían en el rapto, creían en la segunda venida en sí del Señor. Amén, iglesia. Y que le debía venir a dar duro, ¿verdad? Todos aquellos injustos, corruptos, a todas las asambleas legislativas, y los iba a llevar de paso también por ladrones, metiendo sus familiones ahí a trabajar, dejándole sin trabajo a otro. Hay un montón de situaciones que se van a dar. ¿Estamos, iglesia? Bien. Mire que dice textos bíblicos que se citan a menudo para refutar la doctrina del rapto. Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación o la gran tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y reunirá a sus escogidos en los cuatro vientos. No se habla de rapto. Amén, iglesia. Estos textos no están hablando de rapto. Entonces, ¿por qué Pablo habla y se mete a hablar en aquel contexto? Porque quiere darles, hermano, tranquilidad. Estaban muy afligidos los hermanos. ¿Ya? Pero aquí Mateo no habla del rapto, ni de arrebatamiento, ni que van a encontrarse con el Señor en el aire. ¿Ah? ¿Ve? Inmediatamente después de la gran tribulación, o esa tribulación, ¿ve? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, venirá a sus escogidos en los cuatro vientos desde el extremo, dice, del cielo hasta el otro. Pero no habla de rapto. Con respecto a la venida del Hijo del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, sino al pensar, ya lo vimos esto, que es la primera carta, pero tampoco habla de rapto. No está hablando, ¿verdad?, del famoso zarpazo que dice muerto o arrebatamiento. No. Y no puede ser de que de un texto bíblico o de dos textos bíblicos se saque una doctrina, muy difícil. Anterior a 1832, cuando se inventó esa frase, ¿verdad?, del rapto o doctrina del rapto, John Nelson Darby, nadie de los creyentes en aquel momento, hermano, dejó escrito de que la iglesia tenía que creer eso. No, eso no existe. Anterior a 1832, ¿verdad? Sí se cree la venida del Hijo de Jesús, del hombre, de que es Jesucristo. Sí viene el Señor, ¿verdad? Viene a aplicar justicia. Bien. No existe el rapto secreto según la Escritura. Los versículos antes citados son interpretados por algunos como indicativos de que todos los creyentes experimentarán la tribulación y que la venida de Cristo será un evento único y visible para todos, no un rapto secreto. No un rapto secreto. Si usted habla con cualquier hermano que acepta, ¿verdad?, lo que es el rapto y le habla acerca de esta persona que creó la doctrina del rapto, le va a decir que no sabe, porque como no estudia, no investiga, ese va a ser un choque para cualquiera. Entonces nosotros nos hemos tomado a bien el hecho de poder enseñarle a usted, ¿verdad?, lo que debería de ser las cosas, ¿verdad?, que la Biblia presenta. Entonces esto, ¿verdad?, es lo que nosotros queremos presentarle, ¿verdad?, como enseñanza está en esta mañana, pero que está relacionada más que todo con la venida del Señor, y que el rapto, hermano, no es tan secreto y no es tan, ¿verdad?, así como se nos ha dibujado durante un periodo de la historia hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Allá, hermano? Hermano, en el versículo 3 de hay una partidita que habla de la apostasía. Sí. Bueno, yo quisiera
¿El versículo? Versículo 3 de segunda de Tesalonicenses. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Le voy a leer este mismo versículo desde la nueva versión internacional. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. O sea, apostasía es rebelarse. Ajá. Algunas Biblias aclaran un poquito el lenguaje, ¿verdad? Que no es muy comprensible, de Reina Valera del 60. Pero aquí, hermano, está, ¿verdad?, bastante claro. Dice la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que es el nombre de Dios y es objeto de adoración. Es el que usurpa, ¿verdad?, el lugar de Dios. Entonces, este tema, ¿verdad?, del rapto de la iglesia ha sido ya superado por un montón de estudiosos de las Escrituras. Y como le dije, en un momento determinado, este tipo de enseñanzas no debe de robarnos a nosotros lo que la Biblia nos manda hacer en la vida, porque estos son como eventos futuros, ¿verdad? Que lo que espera la iglesia, uno es la resurrección, ¿sí?, la venida de Cristo y la implantación del reino de Dios. Esa implantación del reino de Dios, ¿dónde va a ser? Cielo nuevo, tierra nueva. O sea, este mundo no va a existir, este mundo va a seguir existiendo. Y el cielo nuevo y tierra nueva tiene que ver con eliminar tanta maldad, tanta corrupción del hombre y establecer de manera utópica, ¿verdad?, si le podemos llamar así, un mundo totalmente otro, donde la justicia impere, donde la verdad, el amor pueda vivirse verdaderamente aquí en la tierra entre nosotros. ¿Ah? Ese es el nuevo reino de Dios, ese cielo nuevo y tierra nueva. Aquí, ¿verdad? Aquí, porque la Biblia dice allá en Apocalipsis que desciende la nueva Jerusalén. ¿A dónde desciende? Aquí, pues. ¿Ah? La nueva Jerusalén, que es, ¿verdad?, la política que viene de parte de Dios. A establecerse aquí en la tierra. El trono de Dios. ¿Qué significa? Ese poder que viene a implementarse. ¿Ah? Ya no por ruego, sino por la fuerza. Si no quieres, te sometes. Amén. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Las jovencitas tienen preguntas? ¿Amén? ¿Estamos claros como la horchata? A ver, aquí, preguntas. Allá el hermano, pregunta. Es muy importante que nosotros podamos, hermano, hacer preguntas. No tengamos miedo. Hagamos preguntas que son muy... Vaya, una pregunta, hermano. Dime. Mire, mucha gente, vaya, ahí se juega con la guerra que hay con Israel, ¿verdad? ¿Cómo? Con la guerra que hay en Israel. Sí, bien. Vaya, mucha gente dice, Dios venga, Israel es la línea del Señor. Pero cuando habla de todos los clientes de todo el mundo, se refiere a todos los de Israel, ¿verdad? Sí, es que el problema es que como la Biblia, ¿verdad?, fue escrita por seguidores de Jesús, y los seguidores de Jesús en su mayoría fueron israelitas, judíos. Entonces ellos van a responder a ese afecto de su nación. A nosotros no nos han enseñado a amar a nuestro pueblo salvadoreño como tal, ni siquiera el territorio. Entonces, pero otros pueblos les enseñan a amarse como así de manera colectiva, a querer a su pueblo, a sus hermanos. Si alguien está maltratándole, ellos se meten. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Pero aquí no, aquí están cacheteando, ¿verdad?, a una persona y uno a reír se pone. Aquí no intervenimos nosotros, a no ser, ¿verdad?, un caso excepcional.
Pero en otros pueblos enseñan ese amor por su pueblo. Y ahí tiene que ver mucho la religión, la política, ¿verdad? Y otras fiestas tradicionales. Aquí no. Entonces cuando abrimos la escritura, siempre va a presentar la figura de Israel, como usted bien lo dice, como la niña de sus ojos. ¿De quién? De Dios. Ajá, correcto. Pero hay que ver otros pasajes bíblicos. No nos casemos con uno o dos pasajes bíblicos, como hacen muchos, sino que hay que ver que el panorama de la escritura en cuanto a la enseñanza es diverso. Por ejemplo, Pablo dice, ya no hay judío ni griego, todos somos uno en Cristo. O sea, en Cristo Jesús ya no existe tal de la niña, sus ojos son aquellos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Esos que hacen la voluntad de Dios, esos o esas, estamos hablando de mujeres y hombres que hacen la voluntad de Dios, esos son, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Si retomamos esa frase de pueblo, porque es algo bueno, eso es lo que yo creo, ¿sí? que es para todos, no solo para Israel, como dice la gente que son de Israel, pero lo que queremos el Señor, no es que todos Es que pueden creer, en el agregamiento. porque el diablo él cree, pero no hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Puede ser de que un montón lleguen a la iglesia, puedan creer, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces la diferencia va a ser aquel que hace la voluntad de Dios, el que ejercita la fe en la vida. Esa persona, ¿verdad?, es el pueblo de Dios. Esos son los hijos de Dios, las hijas de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, el que practica la justicia, el que ama verdaderamente al prójimo, el que obra, como dice Mateo, ¿verdad?, cuando tiene hambre, procurarle de comer, cuando tiene frío le da abrigo, ¿verdad?, cuando está enfermo le visita. O sea, es la acción de la fe. Eso es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y esos son los constituidos entonces la niña en los ojos de Dios. El que sufre también, porque ahí está la oportunidad de los hijos de Dios para llegar y ayudar. Estamos hablando casi lo mismo, lo que usted está diciendo, pero yo lo aclaro y lo digo, que un montón de gente llega a la iglesia, pero no todos los que llegan a la iglesia hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad. Incluso en la iglesia aquí dice que ellos van a hacer con todos los mismos que ellos en la iglesia. ¿Cómo? En la iglesia dice que ellos son los elegidos del Señor, todos los elegidos. Ajá. Es lo mismo que usa Israel. Ellos se autodenominan pueblo de Dios. O sea, los demás pueblos no son de Dios, solo ellos. Así son también un montón de iglesias que han construido su propio reinito, donde tienen a un rey allí, que es el pastor. Es el que decide y dice: nosotros somos la verdadera iglesia del Señor. O sea, los demás son falsos. Solo ellos son los que manejan la verdad. Ahí están los testigos de Jehová, luz del mundo y toda otra denominación que esté, ¿verdad?, desvirtuando todo lo que los demás digan o hagan. Pero ¿sabe lo que no hacen ellos? Es hacer justicia, amar al prójimo de verdad. Eso no lo hacen. Ellos defienden una doctrina, y una doctrina son ideas nada más. Lo que acabamos de ver con la doctrina, ¿verdad?, del rapto, es una doctrina nada más. Si eso va a pasar o no va a pasar, no nos debe de quitar el sueño. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Vivir la fe. Porque si usted no la vive, entonces sí va a tener problemas en el más allá. Así. Bueno, si no hay preguntas ya, finalizamos. Bien, agradecemos ahí la atención. Hacemos una oración. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta buena mañana poder interactuar acá con nuestros hermanos y